Hola, mi nombre es Alicia Hernández Hernández, pertenezco al grupo 9191 del módulo 104 y de la materia de psicología científica y sus sistemas teóricos. Como introducción a la materia de psicología científica y los sistemas teóricos, en este lapso vamos a poder ver 7 escuelas importantes que nos van a representar ciertas tendencias que estudian el comportamiento humano para entender los dichos fenómenos psicológicos que acontecen al ser humano, para entender el porqué de sus conductas, el comportamiento, la mente, el cuerpo, todo lo que se relaciona a través del conductismo, el funcionalismo, el mecanicismo, el psicoanálisis, la escuela Gestalt, la psicología rusa y la reflexología rusa. Todas y cada una con sus diferentes métodos, ideologías y objeto de estudio para poder entender dichos fenómenos psíquicos que ayudan a entender la conducta del individuo para saber del por qué. Dentro de la primera escuela psicológica encontramos al estructuralismo, el cual el padre de la psicología es Wingul, 1837-1920. Él es considerado como el padre de la psicología experimental o científica. Es fundador del primer laboratorio de psicología en Leipzig, 1879. Su obra más importante, Elementos de la psicología fisiológica. Dentro de su estudio se basó sobre la conciencia y los fenómenos de la mente, así como también utilizó la percepción y las ilusiones. Él, para poder dar sus explicaciones, se basó en un análisis de acuerdo al cuerpo, el sistema nervioso, el cerebro. Para dar respuesta a esto, él decía que los estímulos sensoriales llegaban rápidamente sobre el cerebro. Otra parte es que también utilizó la introspección, la cual le ayudó a entender parte de todos esos fenómenos psicológicos, que es a través de la asociación de palabras, la memoria, el trasfondo, la iluminación, la totalidad de los colores. Estas son algunas de las aportaciones que hizo Wingul. Dentro del segundo sistema teórico encontramos al funcionalismo, que es por William James, quien es un psicólogo estadounidense. Su principal obra es Principios de la Psicología. Él plantea el estudio a partir de sus funciones de la mente de cada individuo. Son los elementos que posee cada uno de los organismos para poder adaptarse al medio ambiente. El estudio que realiza es a través de la mente como una parte funcional esencialmente útil al organismo humano. Se opone rotundo al estructuralismo, enfatiza sobre aspectos prácticos. Su principal obra es Principios de la Psicología. Su marco de referencia es biológico y evolutivo. Esos solamente son algunas aportaciones que hace William James al funcionalismo. La siguiente escuela es de Gestalt, que es su máximo representante es Max Wertheimer, quien Gestalt significa forma. Él estudia acerca de es una nueva escuela de psicología, utiliza la percepción visual, realiza estudios experimentales sobre la visión del movimiento. Esta escuela nació en Alemania, sus fundadores son de origen judío, pero migraron hacia los Estados Unidos. Utiliza el análisis de todas sus partes,
como la fenomenología. Para el fenómeno es una cosa y la esencia es otra. Gestalt se opone contra el conductismo y sus análisis es a través de figura y el fondo. Esas son algunas de las aportaciones que realiza la escuela Gestalt. El siguiente sistema teórico lo encontramos en el psicoanálisis. Su máximo representante es Sigmund Freud, quien es considerado como el padre del psicoanálisis. Es austriaco, estudia sobre el aparato psíquico, da una nueva forma de comprender sobre la existencia del hombre, utiliza la terapia, utiliza la observación clínica, utiliza el método científico. Su obra más importante es la interpretación de los sueños. Él se basó acerca de la duda. También utilizó la represión de la realidad, la primera y segunda tópica. La primera tópica consistió en el consciente, el inconsciente y el preconsciente. La segunda tópica estudia el yo, el superyo y el ello. Esas son algunas de las aportaciones que realizó Sigmund Freud. El siguiente sistema teórico lo encontramos en la reflexología rusa, quien fue influenciado por la Revolución Rusa de los bolcheviques en 1917. Fue un acontecimiento político, económico, histórico sobre la vida política de Rusia. Eso fue un conflicto ideológico entre lo filosófico y lo ideológico. Busca una alternativa ya mediante la metodología y la teoría. Se basa en el materialismo histórico de Marx, la fisiología rusa, donde se cerebro y sistema nervioso era lo que podían explicar el comportamiento. Él lo tomó a través del arco del reflejo. El materialismo histórico fue el principal eje rector de la reflexología rusa. Relación del individuo con el medio, el estudio de los reflejos acondicionados que son los instintos. Estos son algunas aportaciones que se dieron durante la transición de la reflexología rusa. Otro de los sistemas teóricos lo encontramos en la psicología rusa, la cual trata de la posguerra de Rusia. Se da en un ambiente revolucionario que afecta a la política y la economía de Rusia. Se basa en el comportamiento humano y en los reflejos de la reflexología. Su lucha contra dos corrientes, que es el idealismo y el materialismo histórico. El aprendizaje como objeto de estudio en lo social. Estudia los fenómenos psíquicos que son producidos por el cerebro y la actividad nerviosa. Estas son algunas de las aportaciones que se realiza dentro de la psicología rusa. Por último nos encontramos con el conductismo. Es la primera escuela de psicología, se basa en los principios de la psicología animal y de los seres humanos, se basa principalmente en la experimentación y el empirismo. Los principales exponentes son Polvor, Watson, Tversky, Skinner. Cada uno con su aportación diferente, su método, su objeto de estudio. Estos se basaron principalmente en el experimento. Algunos de ellos es estímulo como respuesta, el acondicionamiento clásico, ya sea en ratas y perros, el comportamiento clásico, el comportamiento animal y humano. Estos son algunos de los máximos representantes del conductismo estadounidense. Como conclusión puedo decir que cada una de las diferentes escuelas o sistemas teóricos que vimos nos aportan grandes avances a la psicología, cada uno con su diferente método, objeto de estudio, su experimentación. Esto para que nos ayude a entender el misterio de lo que es la mente, la conducta, el comportamiento, para poder dar respuesta a muchas de las cosas tan importantes que el ser humano tiene a través de la mente
y saber el porqué de las cosas y saber entender un poco más allá del sistema nervioso, del sistema periférico, del sistema central, que todo es un mundo para poder entender todo esto. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mi video y muchas gracias.